Pues primero que nada abramos nuestra Biblia en Hechos 13, vamos a estar ahí en algunas otras citas, pero vamos a recordar el momento donde se suscita esto y Pablo, pues has de recordar que en Hechos 7 Pablo fue uno de los que consistió o que estuvo de acuerdo con la muerte por apedramiento de Esteban, aquel diácono, varón lleno de fe, dice la escritura, que al final terminaron asesinando a pedradas porque proclamó el evangelio. Pues Saulo estaba ahí y él estuvo de acuerdo con eso. En Hechos 8, Lucas le dedica gran parte de su capítulo de esta porción de Hechos a Saulo como perseguidor de la iglesia. Pero ahora en Hechos 13 vemos a un Saulo que ha sido convertido. Vimos eso ya lo vimos aquí también. Dios se le reveló a él y lo llama, y vamos a escuchar ahora el primer discurso público de Pablo, Saulo, ante esta audiencia. Y te quiero leer Hechos 13, 38 y 39. Dice así: hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree. Señor, te doy gracias por esta tarde, pidiéndote que tu Espíritu Santo esté con esta iglesia para que podamos escuchar tu verdad, escuchar tu escritura, escuchar tu mensaje, y sobre todo que abras el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que abras nuestro entendimiento y que podamos, Señor, encontrarte a ti, Cristo, ¿no? Hoy en este mensaje, en esta escritura, que podamos encontrar tu evangelio y lo que tú quieres para nosotros, en cómo aplicarlo, en cómo vivir, en cómo honrarte, en cómo servirte. Señor, tú eres primero que nada y queremos encontrarte en este mensaje. Por ello te pido que tu Espíritu Santo hoy nos mantenga atentos a tu escritura, a todos, a mí mismo como audiencia, porque queremos escuchar lo que hoy tienes para nosotros, Dios. Y que me ayudes, Señor, también en la tarea que hoy me das, Padre, para que pueda ser claro y pueda ser usado por ti, Señor, con la responsabilidad que hoy pones delante de esta iglesia para compartir tu verdad, Dios. Te pido también por mis hermanos, mi familia aquí reunida, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarlos al arrepentimiento, a tu evangelio, a la confirmación de su salvación, y que tu Espíritu Santo los guíe, Señor, a tu santa presencia en humildad, en arrepentimiento, Dios, en amor, y que podamos salir diferentes de este lugar, Señor. Que la gloria sea, te necesitamos aún para escucharte, te necesitamos, Dios. En nombre de Jesús, amén. Bueno, Pablo, un ex asesino, y cómo se le llama a aquellas personas que cometen un crimen, pero son los que el cerebro del crimen, intelectual, autor intelectual de varios crímenes contra la iglesia. Y este hombre ahora está predicando lo que antes perseguía. ¿Te das cuenta? Nada más empezando por esta situación, Pablo está predicando y vamos a escuchar su primer discurso. La verdad es que es un discurso bastante amplio, pero Pablo empieza a esta audiencia, dice la Biblia en Hechos 13, versículo 13, dice, versículo 15, dice: después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron: hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos. Entonces Pablo, versículo 16, se levantó y luego de hacerles una señal para que guardaran silencio, dijo. Ese dijo dura casi 20, 23 versículos de ahí en adelante, porque empieza Lucas a escribir lo que Pablo dijo,
Pero mira, para no hacer de esto algo tedioso, algo donde tengamos que estar leyendo tanto, lo resumí de la siguiente forma y lo tengo partido, digamos, toda esta sección en el discurso, la explicación, la advertencia y el resultado. ¿Sale? Entonces, sígueme con estos 4 puntos que vamos a ver hoy. El discurso lo tengo resumido y vamos a ir a Hechos 13:23 y dice así: de acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David a un Salvador para Israel, que es Jesús. Versículo 28. Y aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara. Versículo 29. Y lo sepultaron. Versículo 30. Pero Dios lo resucitó de los muertos. Ese es el discurso que Pablo está dando. Básicamente estoy resumiéndolo en estas secciones de algunos versículos, porque en realidad lo que Pablo hace es ir hasta el Antiguo Testamento y traerlos paso a paso, historia a historia, personaje a personaje, para poderles predicar el Evangelio. Y le dice a esta audiencia, en una sinagoga había judíos ahí que estaban, de hecho la Biblia nos dice en el primer versículo de esta sección que leímos, que ellos, después de haber leído la ley y los profetas, invitaron a Pablo y a Bernabé para que pudieran compartir lo que quisieran compartir. Acababan de estar leyendo la ley y los profetas, lo que hoy tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento. Y entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo y con ese empuje que solamente el poder de Dios puede dar, empieza a proclamar el Evangelio, empieza a platicarles de lo que ellos conocían perfectamente, la ley y los profetas, pero su énfasis, su punto central, su punto medular era esto, y te lo vuelvo a leer: de acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David a un Salvador para Israel, que es Jesús. Eso lo encontramos en el versículo 23. Ellos estaban leyendo la ley y los profetas, donde todavía ellos no habían leído que Cristo Jesús había venido para salvar al mundo como Hijo de Dios. Pues aquí Pablo les está diciendo, tal vez lo que acababan de leer, no sabemos qué cita habían leído, pero les explica que ese Salvador para Israel que estaban esperando es Jesús. Y en el versículo 28 dice, y aunque no encontraron, Pablo sigue narrando en este discurso lo que sucedió con Jesús, pasa por Juan, cómo Juan prepara el camino para el Mesías, y dice, y aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilatos que lo matara. Y has de recordar en la historia que ese pedir a Pilatos implicó que había solamente un lugar para matar a alguien, y ese lugar estaba ocupado por un pecador, por Barrabás. Eso implicó que el ser humano, que los judíos y nosotros estando ahí, prefiriéramos que dejaran libre al asesino, a aquel que sí tenía culpa. Dice aquí, aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara y lo sepultaron. Pero en estos peros gloriosos, que a mí me encanta encontrar estos peros en la Biblia, pero Dios lo resucitó de los muertos. ¿Qué implicaciones trae a nuestra vida saber que Cristo Jesús no fue consumido por la muerte, no fue absorbido por la putrefacción que invade a un cuerpo después de morir? Cristo Jesús resucitó venciendo con la paga lo que amerita un pecador. Es lo que la sentencia y lo que tiene garantizado un pecador es la muerte. En el momento en que Cristo Jesús se levanta de la muerte, está venciendo contra esa sentencia, contra esa culpa, contra esa putrefacción eterna para las almas que creen en él. Y luego Pablo no se queda con este discurso resumido, muy conciso en esto, sino les da una explicación, y nos vamos a ir al versículo 37. Dice, sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió porque Dios lo resucitó. Y luego aquí empieza su explicación del discurso.
hermanos, y con esta palabra Pablo, aquel que era un asesino de personas que estaban proclamando el evangelio, hoy les está explicando, no se dirige como varones israelitas, como hemos visto también a estos discursos que a veces usaban este inicio, varones israelitas, más formal, más generalizado. Se refiere a ellos como hermanos, y hasta me imagino este tono de voz después de haber dado un prominente y poderoso discurso. Quizá él estaba, me imagino a Pablo como un hombre apasionado, como un hombre que hablaba con pasión y que quizá podía ser enfático y muy bueno para hablar, y de repente al llegar a esta parte su discurso fue más suave y les dice: hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de los pecados por medio de Jesús. Pablo está dando en el asunto medular de todo su discurso, de todos esos versículos que Lucas acaba de redactar y de escribir en este libro de Hechos 13. Pablo está dando en este asunto medular la ley y Cristo. Pablo está diciéndoles en el versículo 39, la ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en Él, en Cristo. Mientras la ley de Moisés, el pacto antiguo, solo sirve, fíjate bien lo que voy a decir, solo sirve para condenar y mostrar la incapacidad del hombre para presentarse a sí mismo sin mancha ante el Padre. Lo voy a volver a decir, mientras la ley de Moisés, el pacto antiguo, lo que conocemos como la ley o Antiguo Testamento, solo sirve para condenar y mostrar la incapacidad del hombre para presentarse a sí mismo sin mancha ante el Padre. La gracia, el nuevo pacto, promete perdón de pecados a través de los méritos de Cristo, quien nos presenta sin mancha delante del Padre. Y para esto me estoy basando en Judas 1, 24 y 25, que ahí está plasmado que solamente Cristo Jesús nos puede presentar sin mancha delante del Padre. Ahora, ¿por qué digo que la ley únicamente sirve para condenar y mostrar la incapacidad del hombre para presentarse santo delante de Dios? La ley se resume, o la hemos resumido en los famosísimos 10 mandamientos. ¿Puedes pensar en uno de ellos y decirlo en voz alta? No matarás. ¿Otro? No levantarás falso testimonio. No matarás, ¿no qué? Mentirás. No codiciarás, no robarás. Alguien de nosotros en esta sala puede decir, hemos mencionado 5, puede decir: yo no he hecho ninguno de esos, no he codiciado, no he robado, no he matado muy probablemente, pero robar, esos 10 mandamientos, lo único que Dios está diciendo es: tienes que hacer esto para ser mi amigo, para que yo pueda darte el cielo, para estar en una relación perfecta conmigo, tienes que cumplir con todo esto. Nada más mencionamos 5, y yo creo que de esos 5 por lo menos 4 estamos en incapacidad de cumplirlos. Sí, ¿me entiendes? Lo que está haciendo aquí Pablo, les está diciendo, la ley lo único que nos está señalando es que necesitamos un Salvador, un auténtico Salvador, porque la ley a nosotros como humanos pecadores nos condena y únicamente nos muestra nuestra incapacidad para presentarnos sin mancha delante del Padre. Pero dice el versículo 39, pero en Jesús queda justificado, y usa este término legal, queda justificado todo aquel que cree. Entonces, como personas tenemos un problema si creemos que cumpliendo estos estatutos, y si nuestro esfuerzo es por cumplir esto, tenemos un problema delante de Dios porque somos incapaces de hacerlo. La ley y todos esos 10 mandamientos lo único que hacen es decir: no puedes.
En tus fuerzas no puedes hacerlo. Lo puedes intentar, puedes vivir una religiosa que simule que lo estás haciendo, pero delante de Dios no podemos hacerlo. No podemos cumplir ese estándar moral. Y Pablo les está diciendo esto a ellos. Pablo, aquel que era un excelente conocedor de la ley, que había sido formado judío de judíos, les está diciendo, la ley de Moisés no pudo justificarlos todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en Él. Esto es la explicación que Pablo les está dando. El nuevo pacto, la gracia, un regalo, sí te justifica. Lo que Jesús hizo y que te está regalando, eso verdaderamente sí te justifica. Ya vimos el discurso. El discurso es el Evangelio, la explicación es el Evangelio, pero hay una advertencia para aquellos que están escuchando el Evangelio como tú y como yo el día de hoy. Y esto lo encontramos en el versículo 40. Tengan pues cuidado, les dice Pablo. Ahí luego empieza el foco amarillo a prenderse, como decimos aquí en México, aguas, ¿verdad? Aguas, ten cuidado. Así Pablo les está diciendo a ellos, y aquí yo me quiero imaginar que Pablo, después de haber bajado su tono de voz y decirle, hermanos, quiero que sepan lo que estamos anunciándoles. O sea, les dice, les voy a traducir todo lo que acabo de darles de discurso de la ley, de David y toda esta historia, se los voy a traducir y se los dice con amor. Yo creo que en el versículo 40, Pablo otra vez vuelve y le dice, tengan cuidado, aguas, ¿no? Como cuando hacemos esto. Cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. Dice el versículo 41, ustedes que todo lo desprecian, asómbrense y desaparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo, aunque alguien se los explique. Versículo 40, tengan cuidado, a modo de señal de advertencia y tomando como ejemplo las palabras del profeta Habacuc para aquel pueblo que, como dice Mateo 13:13, habiendo visto no vieron y habiendo oído no oyeron, más bien endurecieron su corazón y con acusaciones falsas ejecutaron y condenaron al Hijo de Dios, aquel que había de ser el Salvador del mundo. Y nosotros hoy podemos decir, malditos judíos, quizá podríamos decir eso, qué ciegos estaban, cómo no pudieron ver a Jesús, acababa de sanar, acababa de alimentarles, acababa de hacer esto, acababa de hacer lo otro, qué ciegos estaban. Ese puede ser como lo primero que venga a nuestro corazón, pero eso yo lo diría como soberbia. Eso lo único que resalta, quizá hay un riesgo de soberbia ahí, porque Pablo les está diciendo, no vaya a ser ese error que ellos cometieron en el pasado, puede ser que ustedes lo cometan ahora, y puede ser, comunidad Mosaico, que también nosotros lo cometamos, que habiendo alguien que les esté explicando quién es ese alguien, el Espíritu Santo de Dios que está aquí con nosotros diciendo, escucha el Evangelio. Abre tu corazón al Evangelio. Entrega las áreas duras y soberbias de tu vida a Cristo Jesús, quien es el único que puede justificarte. Aguas, comunidad Mosaico, porque no vaya a ser que te sobrevenga esto que el profeta Habacuc anunció. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo, aunque alguien se los explique. Pablo no está diciendo esto es algo ajeno, ya Cristo vino y todo es amor y paz. Pablo está diciendo, tenemos un problema. Una, no somos justos delante de Dios. Y otra, la advertencia, no vaya a ser que habiendo alguien que te lo explique, tú todavía endurezcas tu corazón. Ten cuidado de eso, comunidad Mosaico. Ten cuidado de eso. Esa es la advertencia que Pablo les está diciendo. Y el resultado de un discurso, de una explicación del discurso, y de advertirlos con esta señal de vida o muerte, ten cuidado, no lo vayas a hacer, aguas. La advertencia trajo un resultado. Dice el versículo 42, cuando ellos salieron de la sinagoga,
les rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas. Luego se despidió de la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos siguieron hablándoles y animándoles a mantenerse ¿en qué? ¿Cómo dice tu Biblia ahí? En la gracia de Dios. La bondad inmerecida, que al final la traducción literal es gracia, el regalo, el evangelio que hemos recibido de Dios. Ellos lo que hicieron, dice, aquí lo tengo señalado, versículo 43, el resultado, ellos, Pablo y Bernabé, siguieron hablándoles y animándoles a mantenerse, subraya esta palabra, mantenerse en la gracia de Dios. Mantenerse es una palabra que su traducción más adecuada sería permanecer. Y permanecer viene del griego prosmeno, y para que te des un ejemplo, es la misma palabra que en Primera de Timoteo 1:3 Pablo está usando cuando le dice a Timoteo: como te rogué que te quedaras en Éfeso, como te rogué que prosmeno en Éfeso. En Marcos 8:2, cuando Jesús está con la multitud, dice: ya hace 3 días que están conmigo, y Jesús sabía que ellos tenían hambre. Ya hace 3 días que ellos prosmeno conmigo. Es la misma palabra que... ¿Por qué estoy yendo a esta palabra? Porque es una palabra de naturalidad. Permanecer de una forma natural. Es muy distinto permanecer que retener a la fuerza. Es muy diferente permanecer o mantenerse que quizá estar sometido. Es otra palabra diferente, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí, ellos siguieron hablándoles y animándoles a prosmeno en la gracia de Dios, a mantenerse de una forma natural, de una forma auténtica, de una forma muy desapegada de la religiosidad, en la gracia de Dios, en lo que ellos acababan de compartirles, que solo Cristo justifica. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Este es el resultado, ellos animándolos a que prosmeno en la gracia de Dios. Y es lo que yo hoy te quiero animar. Muchos de nosotros somos personas que hemos escuchado del Evangelio desde hace mucho. La mayoría de nosotros hemos estado expuestos a la luz incandescente de Cristo Jesús. Conocemos que Él murió, que Él resucitó, y quizá lo podemos ver como algo lejano en el pasado, pero también lejos de nuestro corazón, que pues religiosamente pueda creer. Y si ese es tu caso, yo te quiero animar a decirte lo siguiente, solamente, y nos vamos a ir al tema central y medular ahora de mi discurso, así como Pablo lo hizo. Dice en el versículo 39, la ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en Él. La justificación que Dios da. En el Antiguo Testamento se desaprueba la soberbia de los que pretenden justificarse a sí mismos. Mira lo que dice esta porción de la palabra en Job. Si me ayudas a buscarlo, vamos a ver algunos versículos ahorita. Job 20:32. Perdón, es Job 9:20. Dice así, y está hablando de la justificación. Recuerda lo que acabo de decir. El Antiguo Testamento, la ley y los profetas desaprueban la soberbia de los que pretenden justificarse a sí mismos. Dice Job 9:20, si me declaro inocente, mi propia boca me condena. Si me declaro perfecto, eso me hace culpable. Si me declaro inocente, mi propia boca me condena. ¿En dónde? ¿En qué momento? ¿Con quién? Para que haya una condena necesitamos un juez. ¿Quién es ese? Ustedes ya conocen la palabra. ¿Quién es ese que es el juez?
Dios, el Padre, es el que está sentado y el que un día va a juzgar a su pueblo. Si me declaro inocente delante de Dios y digo, yo no he cometido pecado, mi propia boca me condena. Si me declaro perfecto, eso ya me hace culpable, dice Job. Tienes toda la razón, Job. Dios es el juez justo que por excelencia, y nos vamos a Éxodo, por favor. Seguramente muchos de ustedes ya saben hacia dónde voy. En Éxodo 23:7, y luego te vas a ir al 34 para que lo tengas a la mano. Éxodo 23:7 dice, aléjate de la mentira, no condenes a muerte al hombre justo e inocente, porque yo no tendré por inocente al malvado. Dios, por un lado, está diciendo, yo no voy a tener por inocente al malvado, aquel que tiene culpa, aquel que tiene pecado, aquel que ha cometido agravio, yo no lo voy a tener por inocente. Éxodo 34:7 dice, un poquito antes, 6, segunda parte, el Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7 de Éxodo 34, es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Hace rato preguntábamos de esos 5 mandamientos, casi 4, todos coincidimos que por lo menos 4 de los 5 que mencionamos hemos incurrido en esa falta. Y aquí la Biblia me está diciendo que de ningún modo Dios declara inocente al malvado. Delante de Dios tú y yo somos malvados. El que justifica al impío y que condena al justo, ambos son abominables, despreciables delante de Dios. Es más, según la Biblia, de acuerdo a la perfecta justicia de Dios, nadie es justo. No hay uno. No hay uno que se pueda presentar delante de Dios como justo. Mira lo que dice el Salmo 143, versículo 2. No me juzgues con dureza, pues ante ti nadie puede justificarse. Delante de Dios no hay uno. No hay uno que pueda presentarse de Dios como justo. Entonces, si estamos viendo que si me declaro inocente, estoy cometiendo un error. Y si me declaro culpable, tengo razón, como dijo Job. Entonces, como seres humanos estamos en problemas. ¿Y sabes qué tipo de problemas? Problemas de muerte. Un problema de muerte eterna. ¿Qué necesita un hombre para ser acepto delante de Dios? Quizá esta pregunta, al escuchar lo que acabo de decir, ¿qué necesita? Perdón, me voy a esperar un poquito. ¿Sí? ¿Qué necesita un hombre para ser acepto delante de Dios? Si ya acabas de escuchar a Job diciendo, si me declaro inocente estoy faltando. Si ya escuchaste en Éxodo que nosotros somos culpables delante de Dios, que no podemos justificarnos. Si el Salmo 143 dice, ante ti nadie puede justificarse. Quizá esta pregunta venga a ti. ¿Te sientas desinflado en este momento? ¿Cuántos errores has cometido hoy? Esta última semana, piensa en esta última semana, ¿qué cosas a ti mismo pueden darte vergüenza de los acontecimientos que han sucedido? Estamos en un problema, y déjame decirte que es un problema de muerte y muerte eterna. ¿Sabes? Ahí te voy a mencionar algunas formas en que quizá nosotros intentamos resolver este problema, justificarnos delante de Dios, nuestra justicia. Una forma es siendo muy religioso. Voy a la iglesia, ya me bauticé, doy clases a los niños, ayudo a poner la silla, etcétera, canto en la alabanza,
preparo una prédica, hay una comunidad misional en mi casa o voy a una comunidad misional. Esa puede ser una forma que nosotros como iglesia hoy, aquí en Comunidad Mosaico, estemos diciendo, mira Dios, le estoy echando ganas para estar contigo. No quiero decir que eso está mal, de hecho necesitamos empujarnos mucho a hacer ciertas cosas, pero una forma en que podemos justificarnos delante de Dios como iglesia, individualmente cada uno de nosotros, siendo muy religioso. Otra forma es siendo muy reactivos a circunstancias y al mundo. Y te voy a contar esta historia reciente y real que con mucha tristeza sucedió apenas en Ecatepec. Agarraron a una pareja que pues eran feminicidas y a él le denominaron el monstruo de Ecatepec y a ella la esposa del monstruo de Ecatepec. ¿Alguien conoció esta noticia? ¿Sí? Nada más les voy a, para usarlo aquí, siendo reactivos es una forma de justificarnos delante de Dios, siendo reactivos a circunstancias y al mundo. Este monstruo de Ecatepec al menos cometió 10 feminicidios. Según leí la nota en el periódico El Universal, él cuando está en su confesión y está el video muy pesado, si puedes no lo veas, ya sé que saliendo de aquí lo vas a ir a ver, le dijo a los policías que estaban ahí, patrones, si ustedes me sueltan, yo voy a seguir matando mujeres. Así dijo, si me sueltan aquí voy a seguir matando mujeres. Y hasta hizo así, uno, porque no me deja dormir, hizo señas así de que alguien no lo deja dormir, refiriéndose a una voz que le está diciendo que mate mujeres. Dos, por el odio que les tengo, pero hasta dijo así, dos, por el odio que les tengo. Y más adelante en la entrevista, en la declaración que el monstruo de Ecatepec hace, dice que, o se refiere a que él fue su madre pues llevaba hombres a su casa y empieza a narrar parte de su vida, de una vida bastante triste para un niño cuando él era niño. Dice, yo podía escuchar a mi madre ahí con los hombres y podía a veces hasta me ponían ahí para verlos y fue un niño que sufrió bastante. Pero esa es una forma en que muchos de nosotros podemos o intentamos justificarnos delante de Dios, reaccionando a circunstancias y al mundo. ¿Sabes cuál es el problema del monstruo de Ecatepec? Que es un pecador, que necesita un salvador. Yo no dudo que lo que esa persona en su inocencia, en su niñez, pudo vivir, lo haya empujado a tomar decisiones pecaminosas que están acabando con su vida y que si él no se arrepiente va a terminar en una eternidad sin Dios. Yo no dudo de esas situaciones externas, pero, y aquí está donde quiero decirte lo que nosotros podemos hacer. Voy a decir una mentira porque en el trabajo siempre me mienten. Entonces yo también les voy a mentir. ¿Sí? Es lo que el monstruo de Ecatepec está haciendo. Mato mujeres porque una mujer rompió mi corazón. Primero mi madre y luego mi primer amor. Es lo que el monstruo de Ecatepec está diciendo. Entonces, su verdad, su justificación tendría la lógica si tú asumes que estás mintiendo en tu trabajo porque a ti también te ha mentido tu jefe. Y delante de Dios es igual de mal uno que lo otro. Me le meto a los carros cuando manejo y les pito y les hago caras porque ellos también lo hacen. También me estoy justificando ahí. En el matrimonio me grito con mi esposa, o le grito o le exijo, y la esposa al marido o viceversa, porque ella no me tiene listo la ropa y ya sabes esta mentalidad machista. ¿Sí? Es una forma de justificarnos. Siempre el ser humano está buscando justificarse. Hago esto, le pego a mi esposa, me estoy yendo a un extremo. No lo hago, no se preocupen. Le pego a mi esposa para que ella entienda y por qué la amo, ¿no?
Es una mentira que el mundo ha metido en nuestra cultura. Justificarnos nosotros, estas son tres formas: siendo muy religioso, siendo reactivo a circunstancias y al mundo. Yo reacciono a como el mundo me trata, y ¿sabes qué? Esto puede ser hasta una forma en que el enemigo, en que Satanás está metiendo su mano en el mundo para inyectar mentira, y al final, pues que el evangelio no penetre en tu corazón, diciéndote tienes que reaccionar. Si te dejó de hablar y la próxima vez lo ves, ya no saludes. Si te hicieron algo, desquítate. Eso es lo que el mundo nos está diciendo. Puede ser justificarte siendo religioso, viniendo a la iglesia, levantando tu mano, cantando la canción, preparando la prédica, escuchando la prédica, yendo a mil cosas. Y la otra es siendo reactivo a circunstancias y al mundo. Soy malo porque mi mamá la regó, mi papá la regó, porque mil cosas. Ahí está un ejemplo bien severo, el monstruo de Catepec. Hitler, él decía que él quería limpiar la raza, él quería limpiar al pueblo alemán. Genocidio, muerte, y conocemos la historia. Él se justificó y decía, lo hago por esta causa. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Y cuántas veces nosotros no me junto con ellos, no le hablo a ellos, no quiero relacionarme con mi vecino porque X o Y? Y estoy reaccionando al mundo, estoy siendo reactivo a circunstancias y al mundo. Hitler se justificó diciendo que él quería mantener la pureza de un pueblo. Y nosotros muchas veces delante de Dios también nos podemos justificar, así como el monstruo de Catepec, como Hitler, pero manejando, a lo mejor hablándole mal a mi esposa, es que me desespera mucho y ella siempre es muy indecisa. Es una forma en que nos justificamos. Esto es lo que el mundo dice de cómo te justifiques. Con la religión, que eso no es el evangelio. Con las circunstancias, siendo reactivo, eso tampoco es el evangelio, ni te va a salvar. Pero mira cómo la Biblia contesta esta pregunta. ¿Qué necesita un hombre para ser acepto delante de Dios? ¿Me acompañas a Romanos 4? Porque la Biblia nos habla de esto. Romanos 4, versículo 24 y 25. Y Pablo, acabamos de ver su primer discurso de a este hombre que sí fue un pilar para la iglesia en sus inicios. Y Pablo escribe esta carta a los romanos, dice versículo 24 de Romanos 4, sino también con respecto a nosotros. Pablo le está escribiendo a una iglesia en Roma, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó, ¿para qué? Para nuestra justificación. Entonces, si Él venció a la muerte, si cualquier persona, voy a decir algo absurdo, imagínate a Carlos Slim, a la persona más rica del mundo que puedas pensar, quisiera con todo su dinero levantar a un muerto, ¿crees que pudiera hacerlo? La vida solo le pertenece a Dios, y Cristo Jesús venció a la muerte, dice aquí, y resucitó para nuestra justificación. Pero el versículo 24 da la clave, dice, Dios tomará en cuenta nuestra fe, sí, un sí condicionante, un sí que te condiciona a un cambio de giro que te da un sentido. Sí, creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Nosotros por nuestras fuerzas no podemos justificarnos. Necesitamos algo o alguien que venga de fuera para podernos justificar. Nosotros delante de Dios, estoy diciendo, no podemos justificarnos. Necesitamos algo o alguien que venga de fuera para justificarnos. Dicho esto, entonces, ¿qué es la justificación? Es el acto soberano de Dios por el cual, por pura gracia y en base al afecto de su voluntad, decide salvar para declarar acepto ante Él a quienes creen en su Hijo y en el Evangelio.
que Cristo Jesús nos ha dado. Termino nada más diciéndote lo que Pablo les dijo a estos judíos de la sinagoga: manténganse en la gracia de Dios. Manténganse en la gracia de Dios. Ustedes ya han escuchado el Evangelio. No veo nadie que necesite que se les explique. Lo único que te quiero decir es: mantente en la gracia de Dios. Debes de saber que Cristo Jesús murió y resucitó, como dice Romanos 4:24, para nuestra justificación. Necesitamos algo o alguien que venga de fuera de nosotros, porque ya lo vimos, que somos incapaces de presentarnos sin mancha en nuestras fuerzas delante de Dios. Necesitamos alguien que venga, nos tome, nos purifique y nos haga aceptos delante de Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad ni esa condición. Y tú, con todos tus errores, con todo lo que a ti te da vergüenza, con todo lo que a ti mismo, con nuestros ojos pecaminosos, observamos como faltas graves a nuestra vida, necesitas un Salvador. Y necesitas confirmar en Cristo Jesús ese algo o alguien que venga de fuera para justificarte. Solamente Cristo Jesús. Si crees esto, ¿por qué no me acompañas y tomamos un momento para orar? Somos pocos y podemos hoy dedicar 1 minuto, 2 minutos para orar. Si hoy lo que has escuchado te hace pensar que necesitas a alguien que te justifique, ese alguien es Jesús. Si has estado luchando mucho tiempo queriéndote justificar delante de Dios con la religiosidad, viniendo a la iglesia, ya me bauticé, ya hice, es buen momento para que podamos en oración decirle a Dios: me arrepiento. Solamente Cristo nos puede justificar. Vamos a dejar...